respeta a cada quien sus creencias. Ahora, las tradiciones no pueden llegar a un momento donde se conviertan en pecado o llegar a un momento donde desplacen la palabra de Dios. Te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor, un día más en su presencia. Está contigo tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo Telemo. Estamos con el pastor que es de la casa, usted lo conoce. Hoy vamos a escuchar una enseñanza, pastor, que ya detrás de cámara dando temas, sé que va a ser de suma importancia. Así que, pastor, salude a esta audiencia. Gracias, Yesenia. Le damos las gracias a las personas que siempre pues siguen este canal de Excelencia Cristiana, que nos permite pues hablar de la palabra de Dios y llevar este mensaje a todas partes del mundo. Para mí un gran placer siempre estar aquí. Ya, como tú decías, muchos saben que el quien les habla, pero para los que no lo saben, mi nombre es Víctor Almanza. Amén. Así que quédese tranquilo ahí, tranquilita, que vamos a escuchar palabra de Dios, pastor. Bueno, tenemos un tema interesante y yo sé que será de interés, Sí. aunque a veces parece cliché que uno diga esto, pero sí es un tema que abarca muchos puntos que se tratan en la iglesia y se tratan a nivel general en la sociedad. Cuando se habla de tradiciones, cuando se habla de cultura, cuando se habla de una serie de cosas que incluso en la iglesia se da lo que es una cultura cristiana, aunque no lo quieran ver así muchas personas, porque muchas veces somos tan teólogos que no queremos aceptar ni siquiera la parte cultural que nos forma Sí, como sociedad. así es. Entonces, vamos a hablar de cuando las tradiciones se convierten en pecado. Gloria. Cuando la tradición se convierte en pecado. Y esto pues viene a raíz de algo que yo estuve tratando en algún lugar, pero también ha habido una serie de situaciones en varias partes del mundo, incluyendo el nuestro, con los asuntos de los carnavales, por Sí, ejemplo. Vimos el caso, por ejemplo, de Brasil, muy fuerte. con un carnaval. Es una actividad cultural, pero esto abarca mucho más que eso, Sí, porque ya las actividades culturales son parte de la identidad de un pueblo, de la identidad de una nación, y eso es difícil a veces hasta incluso poder erradicarlo o evitar que se haga. exacto. Pero el asunto es que la educación es para nosotros los cristianos. O sea, el saber lo que nosotros podemos hacer y Y lo lo que que no no podemos, podemos hacer así es para es. nosotros los creyentes, para nosotros los que conocemos a Dios. Nosotros no le podemos exigir al mundo, como le decía yo a un hermano, que no practique ciertas cosas. Incluso a veces nosotros hacemos comentarios sobre ciertas situaciones que se dan, que tienen incluso hasta que darse, porque yo entiendo más allá de lo teológico, la parte profética y la parte, pues, de los últimos tiempos, de los acontecimientos que tienen que Amén. darse escatológicamente, que hay cosas que tienen que acontecer. Sí, Y esas son parte de ellas, esas burlas que vemos y esas situaciones que se dan en ciertos lugares y específicamente en este tema que tocamos de los carnavales. En la iglesia siempre ha visto situaciones con la forma en que se deben de hacer las cosas o sobre los preceptos que se deben establecer, que muchas veces se convierten en dogmáticos y que muchas veces es criticado. sí. Y muchas veces esto sucede porque se abrazan a tradiciones y no a la doctrina bíblica. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos cuando la tradición se convierte en pecado, pues vamos a ver cómo es que la tradición deja de ser un mandamiento de Dios para convertirse ya en una tradición de hombres, en un precepto de los hombres, y por lo tanto entonces empieza a haber una ruptura en cuanto a lo que es la identidad de la persona desde el punto de vista espiritual. Así es. Entonces se queda en lo que es un punto de vista humano y, como decíamos, también con un trasfondo cultural. Porque las tradiciones es la transmisión de ciertas costumbres, usos de los padres a los hijos, de generación en generación, y esto se arraiga en las sociedades. O sea, es una transmisión de ciertas cosas que se realizan en ciertos lugares. Y podemos ver ejemplos en nuestro país de cosas que son tradicionales, Así es. en actividades que se hacen, en cosas que se consumen, en alimentos, porque las tradiciones van desde la parte gastronómica hasta la parte de la vestimenta, de la ropa, la parte folclórica, de la música y demás, la parte artística.
Todo esto pues es un asunto de tradición. Sí. Entonces, ¿cómo Dios se relaciona esto con el Evangelio? ¿Cómo se relaciona esto con la iglesia? De la misma manera. En la iglesia hoy en día, en muchas congregaciones, se hacen muchas cosas en base a tradiciones y no en base a lo que la Biblia establece. Ahora, lo que queremos significar es cuándo se convierte en pecado. Y la Biblia dice que el mismo Jesús hablando con los judíos le decía, ustedes quieren invalidar la ley de Dios por vuestras tradiciones. Ustedes quieren invalidar la palabra por vuestras tradiciones. Santo. Ustedes tienen como mandamientos, preceptos de hombre. Entonces, cuando Jesús dice todo esto, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, la tradición se convierte en pecado cuando contradice los mandamientos de Dios, cuando quiere invalidar la palabra de Dios, cuando quiere llevar al hombre a hacer los preceptos y lo que establece otro hombre. Así es. Entonces ahí las tradiciones cambian. En el pueblo judío, por tradición, valga la redundancia, había una serie de cosas que se practicaban, las fiestas judías, eso era tradicional, la parte de cómo vestir el hombre, la mujer, incluso en Deuteronomio vemos que hay mandatos de Dios, Sí. incluso para la alimentación. Y Dios le dice que enseñen a los hijos la palabra, eso es tradición. Y le enseñaban a los hijos la palabra a los padres, o la madre principalmente en la cultura judía. Y Dios lo enseñó de una manera tradicional porque eso se arraiga como una costumbre y va dándole una identidad al pueblo de Dios. Dios le prohibía comer ciertos animales, pero no solamente por prohibirlo, sino también porque era bueno para su salud no consumir ciertos animales. Dios le dice, por ejemplo, la mujer vista ropa de mujer, el hombre vista ropa de hombre y no vista el hombre ropa de mujer. En el mismo capítulo de Deuteronomio también se lo dice. ¿Y por qué Dios dice todo esto? Porque hay un asunto cultural en todo esto, hay un asunto también tradicional. Entonces nosotros como cristianos entendemos que debemos de vestir de una manera, Sí. que debemos de comer ciertas cosas o beber ciertas cosas, que debemos ir a ciertas celebraciones o a ciertas fiestas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que podemos nosotros celebrar? ¿Qué es lo que podemos hacer tradicionalmente? Por ejemplo, hay personas que te preguntan, ¿puede el cristiano celebrar la Navidad? ¿Puede el cristiano celebrar Semana Santa? ¿Puede el cristiano ir a un carnaval? Y la gente te pregunta y te dice, no, porque esto es cultural. No, porque yo puedo vestir cualquier ropa, porque eso no es pecado. Y te comienzan a cuestionar y a decirte cosas como que le falta conocimiento bíblico. Así. Porque la tradición cristiana que se enseña la Biblia es una tradición que tiene que estar arraigada a la palabra. Así es. Entonces, las tradiciones han sido transmitidas a través de las religiones. La religión es lo que más ha transmitido las tradiciones a través del tiempo. O sea, no hay nada, no hay ninguna otra institución, ningún otro conglomerado de personas, ninguna otra comunidad que haya transmitido tantas tradiciones como la religión. Pero ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, una religión tradicional en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, como la católica, que celebra la Semana Santa, celebra el Navidad, celebra Pascua, celebra un sinnúmero de cosas. Pero todo eso, patronales, todo eso que celebran, son fiestas que vienen del paganismo. Exacto. Entonces, ahí vemos cuando se convierte en pecado la tradición. Muy fuerte. O sea, cuando la tradición ya no es lo bíblico, no es enseñar la palabra como decía el Señor, no es guardar un día para el Señor, no es congregarnos. Entonces viene ¿qué? Una diferencia en la celebración. Y esto sucede por culturas que se arraigaron, por ejemplo, a la religión, como es el caso de los romanos. Los romanos traspolaron fiestas que hacían y del paganismo lo trajeron a la religión cristiana. ¿Y qué era el paganismo? Que hay personas que no entienden lo que era el paganismo. El paganismo era personas que vivían en comunidades fuera de las ciudades. Eran como aldeas. Los paganos no es como la gente piensa. La gente cree que un pagano es otra cosa. El pagano es una persona que vivía, como uno decir, nosotros que vivimos aquí en la ciudad, por ejemplo, de Santo Domingo, es como decir una persona que vivía alejada de aquí, en un pueblo lejano, qué sé yo, Azua, San Juan, y le llamaban pagano a esas personas que vivían fuera de la ciudad en pequeñas aldeas. Entonces, ¿qué pasa? Esos paganos, esas personas celebraban, eran como tribus, celebraban ciertas fiestas y tenían ciertas tradiciones.
Por ejemplo, la tradición de adorar el sol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la cultura romana se arraiga al cristianismo, porque recordemos que el cristianismo entra a Roma a partir del siglo III, a partir de los 300 años después de Cristo, cuando Constantino, el primer emperador, pues se convierte al cristianismo, y de ahí en adelante entonces hay una unión entre la iglesia y el Estado, que llega a surgir el papado luego, y ya a partir del año 700 el papado está cogiendo muchísimo auge y fuerza. Entonces ya comienzan a traer tradiciones de esas fiestas paganas al cristianismo para unificar el Estado con la iglesia. Entonces vemos cómo se convierten las tradiciones en pecado. Entonces empieza a practicar idolatría, celebraciones paganas, como decía, como patronales, a celebrar Saturnalia, a celebrar la Navidad, a celebrar un sinnúmero de fiestas que no son bíblicas. Ni siquiera eran de la cultura judía, que es el pueblo de Dios, que a veces hay cristianos que quieren hacerse judíos y quieren celebrar ahora también, y ahora andan celebrando muchísimos cristianos que se han convertido al judaísmo, celebrando fiestas judías y enarbolando esto como que es una celebración del cristianismo, que no lo es. Porque tenemos que recordar que la religión judía es una religión, o sea, los judíos es una religión. El pueblo de Dios es Israel, pero los judíos es una religión del pueblo de Israel, que se practicaba en el tiempo de Jesús, que Jesús la practicó, pero que luego con el cristianismo lo que hace es que se unifica la iglesia, la congregación, se elimina el templo, se elimina el sacrificio y se hace una nueva, pues, legislación con un nuevo pacto con mejores promesas, dice la Biblia. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a entender qué es lo que Cristo Jesús dice que podemos celebrar nosotros como cristianos. ¿Qué podemos nosotros celebrar? ¿Cuáles pueden ser nuestras tradiciones? Y que sean tradiciones que Dios le agrade, porque el objetivo también tiene que ser agradar a Dios. Amén. Pues las fiestas que se hacen a nivel judío son fiestas que agradan a Dios. Eran fiestas que agradaban a Dios porque Dios quería que el pueblo recordara, por ejemplo, con la Pascua, cuando salió de Egipto. Y eso se celebraba con ese objetivo, de recordar que Dios lo sacó con mano poderosa del pueblo de Egipto y lo hizo libre. Era como una forma de celebrar su liberación, su independencia de la esclavitud y del pueblo judío. Entonces, cada fiesta tenía un sentido en el pueblo judío, pero también cada mandamiento de Dios. El asunto de la ropa, yo decía que es un tema que se toca mucho en la iglesia. Que yo puedo vestir, que si me puedo poner como mujer, lo que más se toca, que si me puedo poner como mujer un pantalón, que si me puedo poner una falda. Eso tiene que ver con tradiciones, pero también tiene que ver con la parte cultural y tiene que ver con la parte climática. O sea, hay varias cosas que tocan ese punto, que la gente a veces no lo ve desde esa perspectiva. Entonces, en el pueblo judío, la mujer se diferenciaba del hombre a nivel cultural porque en su vestimenta era colorida, era una forma diferente del hombre en cuanto a los colores, en cuanto a los diseños. Entonces, la mujer se diferenciaba del hombre. Pero no solamente se quedaba ahí. O sea, había toda una serie de formas de vestir. El que tenía un trabajo se vestía como si fuese un uniforme, traspolándolo a nosotros. O sea, el que era pastor tenía ropa que se identificaba, la gente sabía que era pastor. Y así sucesivamente. Un sacerdote tenía una ropa diferente, los fariseos tenían cierto tipo de ropa según su oficio, como se escriba o sacerdote. El sacerdote, el sumo sacerdote tenía una vestimenta incluso que Dios había establecido. Los reyes vestían de lino y púrpura, o de púrpura y lino fino. Eso tenía una identificación, o sea, cuando se veía una persona vestida con esa ropa, se sabía que era rico o que era una persona de la monarquía. Entonces, la ropa identificaba a la persona, porque estamos hablando de identidad. Dentro de la cultura, dentro de las tradiciones, viene a formarse lo que es la identidad, porque la cultura es un conjunto de tradiciones, tanto intelectuales, culturales, pero que llevan también a la parte de crear los usos y las costumbres de los pueblos y a identificarlos. Entonces, la gastronomía también, como yo decía, es otro punto. La comida, y por ejemplo podemos verlo en nuestro país, a nosotros nos identifican con el arroz, la habichuela y la carne. Eso es tradicional. Entonces, las tradiciones no es que son todas malas. Ahora, cuando se convierten en pecado, por ejemplo, si Dios le prohibió al pueblo comer cerdo y ellos comían cerdo, entonces estaban en desobediencia hacia Dios. Entonces, hay que entender esa parte. Ahora, el cerdo no se le prohibió a los gentiles, no se le prohibió a la iglesia que vino a hacerse un pueblo con el pueblo judío.
Eso era algo que estaba para el pueblo judío. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que nosotros hay cosas que guardamos a veces que no tenemos que guardarlas. Hay religiones que no comen el cerdo. Hay religiones que guardan el sábado. Y eso no nos toca a nosotros. no, y se les respeta a cada quien sus creencias. Ahora, las tradiciones no pueden llegar a un momento donde se conviertan en pecado o llegar a un momento donde desplacen la palabra de Dios. Entonces, cuando yo invalido la palabra de Dios por mi tradición, entonces yo estoy haciendo ¿qué? Yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Entonces, ahí es donde viene que dice la Biblia que nosotros a veces queremos llevar como mandamiento los preceptos de los hombres, que nos dicen no coma, no beba, no maneje, no haga esto, no haga aquello. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando se llega a ese nivel, entonces empieza a convertirse la tradición en pecado. Empezamos nosotros a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer, a querer enseñar cosas en las congregaciones que Dios no nos dijo que enseñara, a querer imponerle cosas a los miembros de la iglesia que Dios no le impone. ¿Por cuánto tiempo no se predicó sobre el desrizado? Por poner un ejemplo. O sea, preceptos de hombre, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia lo que dice es que la mujer vista con pudor y modestia y que no vista con pernados ostentosos. Sí. Que es un peinado ostentoso, no es un desrizado. Es algo que llama la atención. Que llama la atención. ¿Sabes? Entonces la gente no entiende los términos y a veces tampoco lo asimila y establecen ¿qué? Preceptos de hombre. Y cuando establecen los preceptos de hombre en los lugares, entonces están desviando a la gente de la fe verdadera. Porque ya entonces la persona tiene un temor. Hay personas que ni siquiera se acercan a Dios por el temor a lo que tienen que hacer o a lo que le están imponiendo para que hagan, que no fue Dios que lo impuso. Sí. Entonces las tradiciones, nosotros tenemos que saber cuándo esas tradiciones se convierten en pecado. Automáticamente yo empiezo a practicar cosas que a Dios no le agradan, que invalidan la ley de Dios, que invalidan la palabra, que desplazan la ley de Dios para establecer preceptos de hombre, se está convirtiendo esa tradición en un pecado. Ahora, la pregunta quizás para muchos que están en la audiencia sería, o que formularían quizás, ¿qué puede celebrar un cristiano? Amén. ¿Qué tradiciones puede llevar un cristiano a cabo? Si todo lo que venimos diciendo quizás parezca como que el cristiano tiene que estar muy limitado en las cosas que hace. Yo hablaba de las tradiciones judías y en las tradiciones judías pues había un sinnúmero de cosas que Dios prohibía y establecía y que se hacían. Por ejemplo, en las bodas judías que eran muy reconocidas porque los judíos tenían 3 cosas que ellos establecían prioritarias en su vida, que era el día del nacimiento y lo celebraban, el día de la muerte y eso lo marcaba a ellos, incluso guardaban 30 días de luto, le guardaban esos 30 días de endecha al muerto, al fallecido, pero también estaba la parte de la boda. La boda era muy festejada y muy celebrada en el pueblo judío. Pero sin embargo, la iglesia no está llamada a celebrar bodas y nosotros la celebramos y no es pecado celebrarla. Pero es una tradición. Se convierte en algo tradicional, no en un mandamiento. Cuando digo que no es un mandamiento es porque el mandamiento de Dios es unirnos con una persona, pero ya la parte de contrato que se hace y todo eso que se estipula como que es obligatorio en la iglesia no está en la Biblia. O sea, la iglesia nunca ha casado, para que usted me entienda. Sí. Si usted va a la Biblia, usted no va a encontrar a Jesús oficiando una boda en ningún lugar. No, porque yo entiendo que la iglesia lo que hace ya es como una celebración. Sí. Pero ya el casamiento es cuando firmas delante de un juez. Y mira que yo he escuchado a muchas personas como con esa cosa. Y dice, no, porque es que si no me casan en la iglesia, y yo le he dicho, no, la iglesia no casa. Lo que se hace es una celebración. Bueno, tantar he dicho, hay personas que yo le he dicho, bueno, mira, si usted tiene la manera, porque lo que se hace es que se gasta mucho dinero. Se gasta mucho dinero en comida, bizcocho, los vestidos, que esto y que aquello. Se gasta mucho dinero cuando se hace esa celebración. Y alguien a mí me dijo, pero fulanita no se casó porque ella no hizo boda. Y dije, claro que se casó, porque ella fue delante de un juez y ella firmó un papel. Y el esposo firmó el papel. Ya está el contrato que ellos se casaron. No, porque no, en la boda no fue en la iglesia. Y yo no. Lo que pasa es que la iglesia es una celebración. Y eso está a opción de la persona. Si tiene con qué hacerlo o si quiere hacerlo. Pero de que vas donde un juez civil y firmaron ese papel, ya está casado. Yo le expliqué así a esa persona. Entonces, es como usted dice, hay muchas cosas que
Quizá en la iglesia se hace, quizá no se hace. Hay cosas que ya, por lo menos eso de la celebración de Nochebuena. En la iglesia, hay muchas iglesias que se critican mucho eso, que dicen que hay hermanos que, que se olvidan, que ya, yo no estoy de acuerdo en algunas Tú has cosas. tocado un punto, Yesenia, muy importante. Y es que el gasto, por ejemplo. En eso que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando se celebran fiestas, sea de boda, Navidad o lo que sea, la persona incurre en gastos. Y a veces hay personas que no pueden, No pueden. lamentablemente. Porque vuelvo y repito, hay cosas que no son pecado. Pero cuando yo llego incluso a endeudarme, a buscarme situaciones que no, no tenía en mi vida, que después tengo preocupaciones y después no puedo adorar a Dios porque tengo situaciones que resolver económicas, porque tuve que buscar un dinero para celebrar algo que Dios no me manda a celebrar y que no estoy obligado a hacerlo, que es algo del mundo. Sí. Entonces, cuando yo quiero darme a entender, es en la medida de que entendamos las cosas como son. O sea, la boda no es pecado. Jesús participó de boda. Sí. Nosotros podemos celebrar bodas. No es pecado celebrarla. La iglesia puede bendecir la boda. Eso no es pecado No es tampoco. pecado, no. Pero es una tradición y a lo que me quiero referir. O sea, las tradiciones son cosas que se arraigan y crean nuestra identidad, pero no son la obligación. O sea, no es lo que yo estoy llamado a hacer obligatoriamente. El hecho de que yo me case y no celebre la boda no significa que no me casé. No me casé, El ¿sabes? hecho de que yo me case y no firme un papel civil no significa que no me casé. La gente cree que sí. El contrato civil es un contrato, lo que se firma. Y ese contrato es del mundo, es humano. Porque en Dios no se firman papeles, porque el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Es un pacto. Eso es otro tema. O sea, el matrimonio es un pacto. Entonces, como es un pacto, es algo más de fidelidad y de lealtad que de firmar un papel. Porque en el firmar el papel, cuando se divorcian, lo rompen. Ujú. El pacto no se rompe. Los pactos no se rompen. Los pactos se cumplen. Se cumplen así. Entonces, eso es lo que pasa con Dios. Dios es un Dios de pacto. Entonces, las tradiciones no tienen nada que ver con eso. Entonces, la tradición es una celebración, es un conmemorar algo, es un traer algo de otra generación a nuestra generación para recordarlo, para crear nuestra identidad, para reconocer, para que se reconozca lo que somos. Sí. Entonces, la identidad del cristiano no está arraigada a las tradiciones, ni a la celebración de Navidad, ni al carnaval, ni a una Semana Santa, ni a una boda, nada de eso. O sea, la identidad del cristiano está arraigada a otra cosa que lo vamos a hablar ahora en la parte final, para cerrar ahí. Entonces, a eso es que me refiero. Entonces, la gente sí tiene la convicción de que la iglesia es la que casa. Y le preguntan a la gente, ¿tú te casaste por la iglesia? Sí. Pero la iglesia no casa. Entonces, cuando yo enseño, choco con personas porque creen que yo estoy tratando de tocar intereses de alguien. No se trata de intereses, es de enseñar las cosas como son. Sí. Usted puede celebrar lo que usted quiera. Aquí en nuestro país, se aprobó una ley donde los pastores pueden oficiar matrimonio, Sí. o sea, tienen el poder civil para hacerlo. Usted va a una iglesia evangélica que esté pues, organizada y ese pastor puede casarlo igual que un juez civil. Que eso también lo tiene la iglesia católica, los sacerdotes lo hacen porque el concordato de la década de los 50, que se firmó cuando gobernaba Trujillo aquí en el país, pues le otorgó una serie de beneficios a la iglesia católica, incluyendo ese, que la iglesia tiene poder civil para casar, pero la iglesia no casa. Y es lo que estamos hablando de cuando vienen las tradiciones romanas a la iglesia, es lo mismo que pasa aquí, por ejemplo, con el concordato, que es una unión de la iglesia con el Estado que le hace muchísimo daño a la iglesia y siempre lo ha hecho. Y siempre lo he Y hecho. lo hace por la razón de que ya cuando se le deben favores al Estado y a los políticos, entonces la iglesia se calla y no Se denuncia. calla, así es. Aquí hay iglesias que no denuncian nada Nada, Dios de las mío. injusticias que hay y apoyan lo que les conviene y lo que no les conviene no lo apoyan. Así es. Entonces, eso tiene que ver con muchas cosas de esas, cuando nos aferramos a tradiciones y también tenemos que deber favores al gobierno. Entonces, Así es. cuando nosotros hablamos de cosas como estas, chocan porque la gente tiene su percepción de que la iglesia casa. Ningún apóstol casó. Jesús iba a las bodas y su primer milagro fue en una boda, en la boda de Caná. La boda de Y Caná. todo el mundo lo conoce eso. Y eso no está mal. Vuelvo y repito. Entonces, era un asunto tradicional. Entonces, había una tradición hasta para eso en el pueblo judío. Para una mujer casarse, ¿qué tenía que hacer? Tenía que venir el papá del novio y pagarle un dote al papá Al papá de la novia.
tenía que darle un dinero, una herencia, algo, porque las mujeres no heredaban en el pueblo judío, era una cultura patriarcal, Sí, sí. donde el hombre decidía todo y el hombre era el que establecía todo, incluso hasta la herencia era el hombre que optaba por ella y el primogénito tenía un lugar especial. Entonces, la mujer pasaba a un plano donde ella era bendición para su papá, pero ella no recibía de su papá la herencia, sino que recibía la herencia de su marido. Gracias le damos a Dios que las hijas orfebres Claro, porque no, mira, eso es terrible. es un orden de una tradición establecida en el pueblo judío, pero esa tradición patriarcal sigue hasta hoy, porque la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, Sí. por ejemplo. Entonces, y es cabeza de la mujer, y que Cristo es cabeza del hombre. Del hombre. O sea, hay un orden. Cristo, el hombre, la mujer. Entonces, cuando se rompe el orden, entra lo que está sucediendo hoy en día. Entran los problemas que tenemos hoy en día por una sociedad que quiere tener igualdad, pero una igualdad que no existe. La mujer y el hombre son iguales delante de Dios y somos uno solo delante de Dios. Pero el asunto de que usted y yo podemos hacer lo mismo, eso no es verdad. El hombre tiene funciones y la mujer tiene funciones. Eso es ordenar. Eso es orden. Cuando usted hace una cosa, yo hago otra, usted me ayuda idónea, yo realizo una cosa, usted realiza la otra y nos complementamos. Entonces, ¿qué pasa? Se ha roto eso y las tradiciones vienen rompiendo eso y la cultura que se está asumiendo hoy en día es una cultura incluso donde ya ni siquiera la mujer cree que necesita al hombre, porque se le está enseñando que la mujer no necesita al hombre y eso es mentira. O sea, como el hombre necesita a la mujer también lo necesita a él. Pero la cultura feminista y la cultura LGBT y otras culturas que se están promoviendo de género y demás para establecer nuevos paradigmas en la gente, nuevas formas de vida, rompiendo incluso cosas culturales y tradicionales para establecer una nueva comunidad. Y eso es lo que se está representando hoy. Nuevas comunidades contra el cristianismo, contra la moral, no importa, contra todo, pero hay que aceptarlo, según ellos. Entonces, ahí se convierte la tradición en pecado. Cuando yo quiero establecer una identidad que Dios no nos ha dado. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, eso significa una identidad. Sí. Y esa identidad tiene una cultura del reino de los cielos. Y esa cultura del reino de los cielos se traspola a la iglesia, que es la cultura cristiana espiritual que nosotros conocemos. Entonces la cultura espiritual y cristiana no anda detrás de las obras de la carne que crea la cultura humana, terrenal y mundana. Así es. Entonces ahí es que viene la diferencia. Y eso es lo que Jesús hace énfasis siempre. A Jesús tuvo problemas por no lavarse las manos. El pueblo judío por tradición se lavaba las manos antes de comer. Jesús no se lavaba la mano, los discípulos no se lavaban la mano, entonces venía el problema con los religiosos del fariseísmo. Y por eso es que él dice estas cosas. En una ocasión le dice, ustedes invalidan la ley de Dios por vuestras tradiciones, diciendo es mi ofrenda a Dios todo esto que puede ayudar a mi madre, porque ellos iban y llevaban la ofrenda para que lo vieran, pero su mamá tenía una necesidad y no la ayudaban. Entonces usted le dice a una iglesia, oye, a una persona cristiana, mire, en vez de usted llevar el diezmo, cuando usted ve a su mamá que le hace falta una receta, vaya y llévesela a su mamá. Tengo problemas con un pastor de una vez, porque estoy tocando intereses, pero estoy explicando la palabra. La tradición no puede invalidar la ley de Dios. Sí, y pastor, y eso es algo que, Dios mío, hay cosas que quizá hay personas que hacen o aceptan, es porque no tienen el conocimiento. Porque yo he escuchado personas que han dicho, bueno, yo no voy a llevar el diezmo, porque yo voy a darle eso a un necesitado. Y yo he oído personas que dicen, no, usted no puede hacer eso. No, el diezmo usted tiene que llevarlo. Con eso no se negocia. Y cuando usted pueda, entonces usted le lleva eso a la persona que está necesitada. Y en ciertos modos, muchas veces hasta uno mismo contribuye en eso y dice, no, es verdad, porque es lo que uno ha escuchado. Mira, Jesús le decía, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. En ese mismo punto, hablándole de eso, porque ellos diezmaban ciertas cosas, el anejo, el comino, o sea, una serie de especies y de comida que ellos diezmaban. Y Jesús le decía a ellos que la misericordia es más importante, la compasión. O sea, si yo voy para la iglesia y yo llevo 10 pesos para ofrendárselo a Dios y hay una persona en el camino que lo necesita, Dios lo va a ver igual si en ese camino alguien está necesitando esos 10, esos 20 pesos y yo se lo doy. Santo. Porque Dios no está viendo simplemente la parte monetaria, Dios está viendo la parte de la intención. Porque es que el ofrendar o diezmar, uno lo hace para Dios de una manera simbólica, pero Dios no utiliza el dinero. Así es.
Dios lo que nos está enseñando a nosotros a ser desprendidos, a tener fe y a tener confianza en Él. Amén. A saber que Él suple y que la fe va a proveerme y que el que necesita tiene que ser suplido y que el amor de Dios se manifiesta en el que puede ayudar y que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces, esa bienaventuranza se manifiesta en cualquier lugar. Ahora, las normas del hombre te llevan a obligarte a hacer una cosa cuando eso no es obligado. Entonces, ahí es donde la tradición se convierte en pecado. Porque ya tú estás creando una tradición cristiana que no existe, porque no es la que enseña la Biblia, no es la que Dios enseña. Entonces, ahí es donde entra el choque con los intereses, ahí es donde viene el problema, Sí. que la gente no entiende. Yo desde que, tengo que hablar a veces de mí algunos puntos, desde que yo vine al camino yo entendí algo, que yo iba a tener confrontaciones con personas porque yo las cosas las llamo como son, aunque a usted no le parezca. Incluso me pasa en mi matrimonio. Si la comida no está buena, yo digo, oye, no te quedó buena la comida. ¿Qué te pasó hoy? Mi esposa se incomoda conmigo, pero yo no tengo problema con eso, con ser sincero en algunos aspectos. No es así. Entonces, le digo la verdad y ella dice, tú ya tú quieres pelear. No, que te estoy diciendo la verdad. No, ella tiene que decirle a usted, como yo le digo a mi esposo, que me dice, como que la comida no te quedó muy buena hoy. Yo le digo, cuando está buena, usted se la come. Hoy está mala, también se la va a comer y punto. Entonces, en el cristianismo, los líderes, los ministros, los que gobiernan, los que dirigen, no les gusta que se toquen temas, y esto hay que hablarlo, porque yo soy ministro y me codeo con muchos ministros aquí en el país y conozco cómo funciona la iglesia, la intríngulis de la iglesia. Y no les gusta que se toquen ciertos temas. Yo recuerdo que cuando yo escribí mi primer libro, La oveja que no se dejó quitar su lana, valga el anuncio, por ahí viene la segunda, por ahí viene, hay gente que ya me ha estado escribiendo, por ahí viene la segunda edición, no se desesperen. La oveja que no se dejó quitar su lana. Por ahí viene la segunda edición, y yo sé que va a ser de mucha bendición para los que no lo han leído. Yo tuve problemas con intereses que toqué, porque yo hablo de las finanzas, hablo de ciertos temas que no se tocan muchas veces en ese libro, aparte de algunos testimonios. Entonces, ese choque me cerró puertas humanas. Yo tenía agendas que se cerraron. Pastores que dejaron de invitarme. Pastores que en mi cara me hablaron mentiras, diciéndome, no, esa invitación que teníamos puesta la tuvimos que suspender porque pasó tal cosa, pero fue por el libro. Fue por el libro. Pero no me lo decían. Incluso hubo uno que Dios me dio hasta la revelación. Dios. Y Dios me reveló, mira, cuando te suspendieron la invitación a tal lugar, un lugar que yo quería estar porque soy muy afines con las personas de ese concilio. Me suspendieron una invitación y Dios me dio la revelación después en el tiempo de que fue por eso. Y yo le dije a Dios, bueno, si es así como tú me lo revelas, yo quiero que se confirme en alguien de allá de la iglesia que me lo confirme. Y así Dios fue. amado. Y no me lo confirmó uno, me lo confirmaron dos. Santo. Mira, tú sabes, cuando usted tiene tal libro, porque ahora con el tema del nuevo libro, yo me he tenido que mover con muchas personas y ahí me he vuelto a acercar a esas personas de esos tiempos. Porque yo no tengo problema con eso. Amén. El problema lo tiene el que no quiere aceptar algunas cosas. Entonces, los intereses en las costumbres, en los preceptos de hombre, chocan con la doctrina bíblica. Y el hombre establece cosas para que se celebren, para que se hagan, para que se realicen de una forma que Dios no lo estableció. Ahí entra la normativa, que entonces llega a convertirse en algo que hace que repele a la gente muchas veces. Cuando la gente no tiene un entendimiento claro de las cosas, lo que hay es confusión. Sí. Entonces esos temas que siempre hay que estar hablando de ellos, porque la gente dice, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona aquello? Es porque hay confusión. ¿Y por qué hay confusión en el tema del diezmo para mucha gente? Que sí se puede, que sí se debe hacer, que sí no, que sí es legal, que sí es de fulano, que sí es de... ¿Por qué hay tanta confusión? Porque no se enseña. Sí, sí. Y cuando se habla por encimita o solamente para motivar a la gente a que dé. Entonces hay que enseñar las cosas desde el punto de vista bíblico con todos los puntos que establece. Entonces en la tradición pasa eso. Entonces, cuando usted le dice a un cristiano que el celebrar una Navidad no es pecado, pero si va a incurrir en deuda, entonces va a tener un problema con Dios porque no es correcto que incurra en problemas, en cosas que lo van a atormentar, que después va a tener que estar orando a Dios por situaciones que tiene, Exacto. que se crea por un mal manejo personal. Entonces, yo puedo celebrar una buena cena y no tiene necesariamente que ser en una fecha específica. Yo puedo ponerme una buena ropa. Hablo de mi país porque aquí la tradición es una cena en Navidad, una ropa nueva, etcétera. Exacto. Entonces, en esa parte que es cultural, que es tradicional, yo puedo hacerlo en cualquier momento. Así es. O sea, yo no tengo que esperar una fecha específica para comprarle ropa a mi familia o para darle una buena cena.
una buena comida. Entonces hay que entender eso así como es. cristiano. Entonces eso nos va a dar madurez a nosotros. O sea, yo sé que el matrimonio es de Dios y que la unión es Dios que la hace. Entonces, como es Dios que nos une para hacer una familia, eso no es algo simplemente tradicional, es un pacto. Es un Entonces, pacto. yo empiezo a entender las cosas en su justa medida. La celebración se puede hacer, pero se puede hacer de cualquier forma. No tiene que ser como todo el mundo la celebra, ni Exacto. siquiera. Ah, no, porque la boda es de esta manera. Entonces, eso es tradición. Entonces, yo sé que las personas me están entendiendo. Sí, sí. Entonces, cuando yo rompo con las tradiciones, es lo que pasa con Jesús. Ah, yo no me lavo la mano. Pero lo que hace daño es lo que sale, dice Jesús. Es no lo que entra, Hay gente que hace más daño con lo que habla que con lo que con lo que consume. consume, así es. Entonces Jesús le aclara las cosas a un nivel más allá de lo humano, de lo material, de lo que ellos están entendiendo como que es importante. Así es. Jesús dejó dos ordenanzas para la iglesia. Yo quiero terminar ya con esto, no sé cómo ve el tiempo. Que no veo si Ah, el control no está... sigue. Ella hay dos ordenanzas que la iglesia, Jesús se le estableció. Jesús le estableció a la iglesia una ordenanza que es celebrar la conmemoración de la cena. Dice, hagan esto en conmemoración mía. Suena así mismo como lo dicen los católicos. Hagan esto en conmemoración mía, que es lo que llaman la Eucaristía en la iglesia católica. El partir el pan. Por eso usted ve que el sacerdote lo parte. A veces criticamos mucho algunas religiones, pero ellos en cuanto a la Eucaristía tienen una de las celebraciones más bonitas que hay de la conmemoración del pan del Señor, de la conmemoración de la muerte de nuestro Señor y resurrección. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque eso crea comunión en el pueblo. Porque hay que saber para qué son las tradiciones. Es una tradición la cena y se llama a celebrarse constantemente. En una ocasión yo estuve en una iglesia y Dios me tocó a preguntar predicando que si se había celebrado la cena de conmemoración en la iglesia o cuándo fue la última vez. Y la pastora me dice, aquí nunca se ha celebrado. Dios. 7 años tenía la iglesia. Y nunca hubieran celebrado la cena. O lo que llamamos nosotros la Santa Cena. La Santa Cena. Y eso es una ordenanza. Una ordenanza significa que hay que hacerlo, que Jesús lo ordenó, que es como un mandamiento para la iglesia, para esta iglesia, la que nosotros conformamos. Entonces, han celebrado bodas, han celebrado bautismo, han celebrado muchísimas cosas, pero no han celebrado la cena. Entonces, estamos viendo que no conocen lo que son los mandamientos y las ordenanzas de la iglesia para crear una cultura cristiana y crear esa tradición cristiana arraigada a la fe. Entonces, ¿para qué se celebra la cena? La cena se celebra para que la gente esté en comunión. Por eso el que no esté en comunión con Dios no la come. No la come. Y usted ve que de repente hay 100 miembros en la iglesia y nada más pasan 30 a comer la cena. Hay 70 que tienen problemas con Dios. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que no haya problema, que pasen los 100. Y por eso se tiene que hacer constantemente esa celebración, sea mensual, sea quincenal, sea semanal, según usted considere las posibilidades que tenga, porque eso no es costoso. Pero en la iglesia primitiva se celebraba todos los primeros días de la semana. Sí. Pastor, O sea, semanal. una pregunta que le quiero hacer, ya que usted tocó ese tema de la Santa Cena. Bueno, en mi congregación se celebra eso. Pero sí sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo hizo eso, fue con pan, no fue con una galletita, no fue... No, porque realmente lo que se utilice no es lo significativo. Ok. Eso me lo han preguntado. Es- Porque la galletica o el pan, al final de cuentas, tienen la misma connotación. El problema está que ellos lo hacían con pan sin levadura. Exacto. Principalmente era que se hacía la Pascua. Cuando él celebró esto fue próximo a la Pascua. Por eso usted ve que el pan, por ejemplo, yo que lo he consumido porque fui católico, que se da en la iglesia católica, es un pan diferente al pan que se come normalmente y se deshace rápidamente en la boca. Y ellos lo hacen muy fino, muy pequeño porque es simplemente simbólico. O sea, es un simbolismo. Eso es lo que es un simbolismo. Igual que el vino, es un símbolo también. O sea, el tipo de vino que sea no importa porque es simbólico. Es algo simbólico. Usted no va a emborracharse, ni va a hartarse. Que Pablo tenía problemas con la gente que iban a comer la cena indignamente. Iban como con hambre. Que es lo que estamos hablando. O sea, hay una forma de hacer las cosas que Dios estableció. Y Pablo la dice. O sea, usted no puede venir con hambre a hartarse. Eso no es para hartarse. Ya ahí no está dando un entendimiento.
Si usted quiere comer, compartir con los hermanos, eso es otra cosa, se hace. Pero la cena es un acto solemne porque en conmemoración del sacrificio que Jesús hizo por nosotros para recordarlo y para nosotros mantenerlo en comunión con Él, con la iglesia. Entonces, cuando el hombre no está en comunión, si Cristo viene, se pierde. Se pierde. Entonces, por eso la iglesia tiene que celebrar la cena para que la gente sea más diligente, la gente ponga más de sí mismo en estar bien con Dios. Entonces vemos muchos problemas en muchas iglesias, que hay mucha gente descarriada dentro de la iglesia, porque en la iglesia nunca se ha celebrado una cena y esa gente no sabe lo que es estar en comunión con Dios, porque no se le enseña a estar en comunión, se le enseña otras cosas que no son necesarias. Entonces ahí es donde viene el problema, le enseñan una cosa de ropa, le enseñan un asunto de un derrizado, le enseñan un asunto del diezmo, pero no le enseñan que hay que celebrar la cena. Eso es muy fuerte, pastor. Y sabe algo que, bueno, por lo menos en mi congregación, el pastor dice, si alguien no puede, y yo me lo encuentro bien, si alguien no puede tomar la Santa Cena, tampoco se puede parar en el púlpito. Porque si te encuentras que tú estás mal para tomar la Santa Cena, tampoco tú puedes pararte en un púlpito a ministrar la palabra de Dios. Amén. Yo me encuentro eso bien. Claro. Y el pastor decía, mira, por lo menos lo hacemos mensual. Y él decía, si se da la Santa Cena y no pudiste tomar la Santa Cena, te vas a quedar sentado ahí hasta el mes que viene. Cero oportunidad. Hasta que usted vuelva a reconciliarse con Dios nuevamente. Y hay personas que dicen, no, porque no debe ser así, pero yo me lo encuentro bien, porque como usted dice, si yo no estoy en comunión con Dios, si en ese momento, si ese día suena la trompeta, yo me voy a quedar. Claro. Entonces a la iglesia hay que enseñarle, y es verdad, a veces se nos enseñan tantas cosas, se nos dicen tantas cosas, pero las cosas esenciales que en realidad debemos de saber. Usted sabe con cuántas personas que yo me he encontrado, personas que me llaman, personas que me dicen, no, mía, en mi congregación me enseñan esto. Bueno, tantal que me dicen, mira, nosotros vemos excelencia cristiana, nosotros escuchamos la palabra, wow, y nos estamos nutriendo. Mira, sepa que hay personas que se están nutriendo, es de la palabra que sale de aquí. Yo estoy sorprendida con eso, porque que no escuchan eso en su iglesia. Están ajenos a todas esas cosas. Bueno, tantar hubo alguien que me escribió y me dijo, mira, cuando el pastor Amanzar, ay Dios mío, esos estudios, que esas enseñanzas, mira, yo no sabía esto, yo no sabía aquello, mira, fue después que él lo explicó, y sin número de cosas, y que yo creo que es lamentable, da mucha pena. Nosotros estamos de verdad faltos de entendimiento. Falta mucha enseñanza, falta mucha educación cristiana, falta mucha sana doctrina. No la sana doctrina que se está vendiendo, de la batola o la ropa. Sana doctrina de enseñanza de la palabra para vivir conforme a ella y hacer lo que Dios establece. La otra ordenanza, además de la cena, que ya la hemos tocado brevemente, es el bautismo. Son dos ordenanzas que Jesús estableció para la iglesia. Cuando yo digo ordenanza, son dos mandamientos. O sea, la iglesia está llamada a celebrar la cena de conmemoración y el bautismo sí o sí. Eso no es si yo quiero, eso no es cuando yo quiera, que si yo puedo. Eso tiene que establecerse constantemente en la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuándo se celebra la cena? En la iglesia primitiva se hacía el primer día de la semana. Si usted tiene algunas situaciones que tenga que hacerlo mensual o quincenal, usted lo hace así en su congregación. Pero no espere un año para celebrarla. Así es. No lo espere, porque va a tener muchas situaciones en la iglesia que pudo evitarse. Y además está incumpliendo con lo que Dios le manda. Entonces, en la Biblia no dice cuándo celebrarse, pero dice cuándo se reúnan. Sí. ¿Y cuándo nos reunimos nosotros? A veces en la iglesia nos reunimos hasta 4 y 5 días a la semana, 6 días a la semana. Antes la Pentecostal se reunía la semana entera. Ahora se está reuniendo menos porque ya han ido entendiendo algunas cosas y se están congregando menos la gente también por muchísimas situaciones. Pero por lo menos en la iglesia que menos días hay 2 días por lo menos de celebración de alguna actividad en la congregación. Entonces hay que sacar un día para celebrar la cena. Eso es más importante que cultural, devocional y mensaje. Le hablo a lo evangélico. Cultural, devocional y mensaje, porque eso no es lo que la Biblia establece. Los cultos no son una monotonía. Así es. Entonces hay que hacer las cosas en el orden de Dios. Otra cosa es el bautismo. Y el bautismo es algo que también ha tenido una serie de cosas que le han añadido los preceptos de hombre, a veces invalidando la palabra de Dios.
Y ahí es donde viene el problema, vuelvo y repito, con los intereses. O sea, el bautismo tiene una connotación y una forma de celebrarse. Por eso es una ordenanza obligatoria. Usted no puede dejar de bautizar a la gente de que porque no diezme, porque no ofrende, porque no qué sé yo qué. Porque la Biblia no habla de eso. Usted tiene que bautizar a la persona cuando la persona conoce de la palabra de Dios, está convencido de quién es Jesucristo, se arrepintió de sus pecados. Entonces, si usted se arrepintió y usted sabe lo que es el bautismo, usted sabe lo que es la iglesia, se le ha dado lo principal, por lo menos yo estoy de acuerdo con eso, con que se doctrine, por lo menos lo principal se le enseñe, esa comida, esa lechita, como dice el apóstol, para que sepa dónde que va a estar, qué es el cuerpo de Cristo, qué es la iglesia, qué yo hago aquí, para qué es un miembro de la iglesia, ese tipo de cosas que no tampoco se enseñan. A la gente no le enseñan lo que es la iglesia, a la gente le enseñan lo que es un miembro. Tiene que enseñarle lo que es la iglesia, qué es la institución donde está. La gente no sabe decir lo que es la iglesia, de dónde viene la iglesia, ni nada de eso. Entonces, usted, donde usted pertenece, usted tiene que saber a qué usted está perteneciendo. Esa es la fe. La fe no es ciega, como quieren muchos decir. La fe es razonable y es muy inteligente. Y tiene mucho conocimiento el hombre de fe, porque la fe da entendimiento. Entonces, usted tiene que saber lo que está haciendo. Entonces, el bautismo tiene una forma de celebrarse, ya lo sabemos por la Biblia, es un símbolo en las aguas que se lleva a las personas, pero ese simbolismo representa otra cosa, es el nuevo nacimiento. Entonces, ese nuevo nacimiento que viene del Espíritu y no de la carne, entonces nos lleva a ser parte del miembro del cuerpo de Cristo para optar entonces a partir de ahí por ser miembro de todo lo que se realiza, incluyendo la cena del Señor. Por eso hay que ser bautizado para tomar la cena, porque la primera iniciación de ser discípulo es el bautismo. Entonces son solamente esas dos ordenanzas, no hay más. No hay Navidad, no hay Semana Santa, nada de eso. O sea, la iglesia no está llamada a celebrar nada de eso. Ahora, todo lo que no sea pecado, usted lo puede hacer. Ahora, cuando esa tradición se convierte en pecado, entonces usted tiene problemas con Dios. Cuando usted entra a adorar al diablo en un carnaval, usted tiene problemas con Dios. Como yo hago mi habichuelita, eso no tiene nada que ver, porque eso es para yo consumirlo. Es que la habichuela con dulce es algo de gastronómico. Es una tradición gastronómica. Es comida. Entonces la comida, lamentablemente, no es saludable la habichuela con dulce. Porque la habichuela no es para comer con leche y dulce. El azúcar lleva a problemas de azúcar, de diabetes, problemas en la glucosa. Pero ya eso es otra cosa. Estamos hablando de asuntos de salud. Ahora, el asunto espiritual es otra cosa. Ahora, lo mejor es que usted cuide el templo de Dios y coma cosas saludables. Ahora, si es un día que usted se come la habichuelita, que en el año no le va a hacer tal vez tanto daño. Pero si lo hace ya muy constantemente, entonces puede ser que le tenga un problema de salud. Entonces, estamos hablando de que hay dos ordenanzas. La cena y el bautismo. No hay otra. Lo demás son las comisiones y la gran comisión. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Que es parte de la iglesia. Pero ya eso es para la parte ministerial. Ahora, la parte de los mandamientos para que se celebre cena y bautismo. Se comparte la palabra, se enseña, porque eso es parte del ministerio también. Pero las ordenanzas, o sea, lo que Jesús mandó a que se hiciera, como la cabeza de la iglesia que Él es. Todo lo demás yo lo dejo a que usted lo estudie porque son temas muy amplios y seguiremos desarrollando otros más adelante. Ahora, cuando la tradición se convierte en pecado, cuando invalida la ley de Dios, cuando invalida la palabra o cuando lo que yo hago son los preceptos de los hombres. Entonces yo tengo que hacer lo que Dios dice y como Dios lo dice. Porque al final, ya cerrando, lo que se va a crear en mí es una identidad. ¿Qué es lo que busca el mundo? Que usted ve que la comunidad LGBT con un arcoíris de bandera, crear una identidad nueva en la sociedad. Así es. Una identidad que no le importe nada, sodomita, gomorrista. Muy fuerte. Entonces, todas las culturas que vienen celebrándose y todas las tradiciones que usted ve que se vienen celebrando con tanta fuerza, desplazando la tradición cristiana original, que no es de celebraciones paganas ni mundanas, sino de celebraciones espirituales y que tienen una importancia y una relevancia en la creación de la identidad de la persona, que es lo que hace la cultura. Entonces, la cultura cristiana tiene un lenguaje. El cristiano no habla como el mundo. La cultura cristiana tiene una vestimenta, se identifica, tiene una forma de verse diferente, decente, con pudor, con modestia, elegante, no importa, pero no pecando. Entonces, la cultura cristiana lleva a celebrar las fiestas que puede celebrar, no lo que no puede celebrar, no a endeudarse ni a ver las cosas comerciales como que son parte de la iglesia, no lo es. Eso es del mundo. Las celebraciones comerciales y todas las celebraciones lo son, ya el mundo lo ha monetizado todo. Sí, así es. Entonces ya todo es monetario. Nosotros no podemos ir detrás del mundo porque vamos a tener muchísimos problemas. Yo conozco gente que se mete en muchísimos problemas por ir detrás del mundo, por hacer cosas que no puede. Entonces nosotros estamos llamados a vivir una vida sencilla, humilde, una vida bajo las condiciones que Dios nos ha establecido. Entonces el cristiano no puede crearse
necesidades que no tienen. Entonces, las tradiciones a veces llevan a eso. Entonces, para que la tradición no se convierta en pecado en su vida, celebre las tradiciones que sean sanas, no se mete en deuda, no se mete en problemas, celebre lo que la Biblia dice que celebre en la iglesia, la cena del Señor, bautícese si no se ha bautizado, congréguese, enseñe si ya usted es maestro, pastor, predique, evangelista, lleve la palabra, haga lo que la iglesia dice. Las demás celebraciones deben ser al mundo. Así es, Dios mío. Más claro de ahí, como decimos aquí en República Dominicana, más claro de ahí no canta un gallo. Más claro que no canta un gallo. Así que yo sé que hay personas que van a tener muchas preguntas, van a querer preguntarle al pastor, porque esa ha sido una enseñanza que sé que mucha gente sabían, otros no sabían. Hay cositas que quizá todavía no está claro, pero yo sé que van a preguntar. Bueno, de verdad que ha sido algo muy grato, sí, de verdad que sí. Y esperando que a usted le haya encantado, no gustado, encantado, y que siga haciendo la voluntad de Dios, reconociendo que ya viene Semana Santa por ahí, ¿verdad? No se ponga a gastar lo que usted no tiene, no se ponga a buscar dinero prestado. A Dios no le agrada eso, ¿eh? Así que estése tranquilo, no se vaya para la playa por ahí a pleno Semana Santa a mirar mujer en bikini, a mirar mujer en traje de baño. Después, pastor, estoy en batalla. ¿Quién te mandó a ti a mirar tanta carne? Así que tranquilo en su casa, porque es verdad, se meten en su lío ellos solos. Se van. No, usted sabe que en ese día usted no podía ir a la playa porque ahí hay mujeres casi desnudas. Después van que no soportan esa carne. ¿Por qué? Que tú fuiste a meterte por ahí. Es que Dios nos mandó a que celebraran su crucifixión. No, ¿verdad? Es como decía un varón, Dios mío, ya, mira, estamos terminando, pero este tema está tan bueno, que decía un varón, pero sí. Sí, es Semana Santa, sí es una Semana Santa, porque hay tanta muerte, porque hay tanta gente intoxicada, porque hay tantos problemas. Y le decía, Jesús murió en un mes de marzo, después muere en un mes de abril. Y son tantas cosas confusas. ¿Usted sabe cómo se resume eso, sierva? Cuando las tradiciones se convierten en pecado. Así es. Entonces, mira, no te meten tantas cosas. Señores, a veces uno le habla a la persona y el ser humano le gusta todo eso, porque eso es algo que atrae a la carne. Así. Ay, pero que tú te pongas a hablarle de la palabra de Dios, de decirle, porque es como yo digo, si estamos celebrando la crucifixión de Cristo, yo creo que se debería coger por una iglesia y decir, Señor, gracias porque moriste por mí. No, empiezan a beber, emborracharse, ahí en la fornicación, el adulterio, todos los hoteles llenos, toda la cabaña llena. Mira, Dios mío, mira, si seguimos hablando no terminamos hoy, porque realmente son muchas cosas. Pero te pedimos que te suscribas, sí, suscríbete, dale me gusta, dale like, comparte con tus amistades, para que también otras personas puedan disfrutar de esas enseñanzas. No es solamente, mira, ve el video, no, porque hay muchos videos. Son enseñanzas que nosotros en este tiempo necesitamos. Vamos a nutrirnos de la palabra de Dios. Vamos a comer esa comida sana. Vamos a beber mucho, ya que están bebiendo esa leche espiritual. Otros están comiendo ya comida sólida, pero otros están bebiendo leche todavía. Vamos a tomar esa leche no adulterada. Vamos a saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guíe por su senda de justicia. Bendito sea el Señor. Tuvo contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos y el pastor. Su hermano pastor Víctor Almanzar. Así que comenta el video, compártalo. Sí, esto ha sido tu zona sobrenatural. Shalom.